El 20 de septiembre, las tropas de Taylor acamparon en el bosque Nogalar de Santo Domingo y se dividieron en dos frentes. El comandado por el general Ward, con la misión de tomar el obispado, y el otro dirigido directamente por Zachary Taylor, para atacar los diversos fortines que había en la ciudad. Taylor tomó la villa de Guadalupe y de ahí lanzó una expedición de reconocimiento, mientras Ward y los voluntarios del capitán Hayes avanzaban hacia el obispado. En San Jerónimo se enfrentaron las caballerías. La nuestra era dirigida por el tapatío Juan Nepomuceno Nájera, jefe de lanceros de Jalisco. Pero cuando la caballería mexicana estaba en notoria ventaja, se les ordenó replegarse a las faldas del Cerro del Obispado. Entonces, la caballería norteamericana trató de atacar al obispado, pero los mexicanos, con un buen manejo de la artillería combinada de los fuertes del obispado y de la Federación, que estaba sobre la Loma Larga, donde hoy está el edificio del Poder Judicial de la Federación, los obligaron a replegarse. Por la tarde del día 20, los invasores cerraron el camino a Saltillo y a Los Topos, aproximadamente donde hoy está la colonia Niño Artillero. Este fue un buen día para los mexicanos. El 21 de septiembre, que es el día siguiente, amaneciendo, la caballería mexicana atacó a los norteamericanos en el camino al Topo. Pero a pesar de que Nájera tomaba ya cierta ventaja, recibió la orden de concentrarse en el cuartel general de la catedral. Bueno, veamos lo sucedido en el Fortín de la Federación, la Loma Larga que platicábamos hace un momento. Una expedición norteamericana avanzó de Guadalupe al poniente, por el lecho del río Santa Catarina, y cuando fue descubierta, también fue perseguida por la caballería mexicana. Entonces, los invasores no pudieron avanzar a caballo por el río. Se desmontaron y se dirigieron al sur, subiendo a la Loma Larga, y tomaron por sorpresa y por la retaguardia al Fortín de la Federación, que apuntaba sus cañones al poniente, pero tenía la gola, es decir, el portón, por el lado oriente. Sorprendidos, los mexicanos pelearon cuerpo a cuerpo, pero fueron derrotados y los invasores tomaron el Fortín de la Federación. Y así utilizaron las propias armas mexicanas para atacar, sorprendiendo a los defensores del Cerro del Obispado, que bueno, esperaban otra cosa, obviamente. Apoyados por la artillería del Fortín de la Federación, los norteamericanos pudieron escalar fácilmente la falda oriente del Cerro del Obispado. Sin embargo, 300 mexicanos dirigidos por el teniente coronel Francisco Berra resistieron el embate de cerca de 1000 norteamericanos. La desventaja no solo era numérica, sino tecnológica, como ya lo vimos antes, pero ellos resistieron hasta el día siguiente, es decir, el 22 de septiembre. ¿Y qué sucedió mientras? En la Plaza Héroes de 1846, o Plaza del Reloj, que está en Constitución, Abasolo y Naranjo, un grupo de soldados invasores se dirigieron también por la Vega del Santa Catarina con rumbo al poniente. Pasaron a un lado el Fortín de Tenerías y bajo un fuego ligero, digamos, repentinamente giraron hacia la ciudad, atacando una pequeña trinchera que estaba ubicada en lo que hoy es Constitución, Abasolo y Naranjo, donde ahora hay la plaza que decíamos, una plaza llamada Héroes de 1846 o Plaza del Reloj, que le dice la gente. Los norteamericanos vencieron fácilmente a esa pequeña guarnición mexicana, por lo que pudieron entrar a la ciudad. Y mientras, pues, ¿qué pasaba en Tenerías? Tenerías estaba en Washington y Héroes del 47. Los invasores atacaban el Fortín de Tenerías de oriente a poniente, y los mexicanos, dirigidos por el coronel de artillería Manuel Balbotín, se defendían ante el más numeroso y mejor armado ejército norteamericano, con solo 4 piezas de artillería, montadas en un terreno lodoso que dificultaba su recarga. Como el Fortín de las Tenerías tenía la gola al poniente, los mexicanos atacaron por el oriente, pero los norteamericanos, que entraron por la Plaza Héroes de 1846, se desplazaron entre las milpas y los sorprendieron por el poniente. Pero los nuestros, aún cercados, en vez de rendirse, se lanzaron a punta de bayonera y cuchillos contra los invasores, causándoles grandes bajas para luego replegarse al Fortín del Diablo. Pero bueno, y en el Fortín del Diablo, ¿cómo estaban las cosas? El Fortín del Diablo estaban en Jesús Ortega y Platón Sánchez.
Una vez recuperados los norteamericanos del valeroso ataque de los héroes que habían abandonado el fortín de Tenerías, pues lo ocuparon y lanzaron una feroz ofensiva sobre el fortín del Diablo, defendido por el teniente coronel Calixto Bravo y un capitán de artillería de apellido Arenal. Los mexicanos debieron retirarse a una serie de barricadas ubicadas en el Puente de la Purísima. Ese Puente de la Purísima pues, estaba en Diego de Montemayor y el Canal de Santa Lucía, y era resguardado por las tropas de Tomás Mejía. Tomás Mejía había dirigido la organización de la defensa de la ciudad hasta antes de que Pedro Ampudia fuera nombrado el jefe por Santana. ¿Y qué sucedía en el Puente de la Purísima? Que estaba en Diego de Montemayor sobre el Canal de Santa Lucía. En uno de los momentos de mayor valor de los mexicanos, las tropas reunidas en el Puente de la Purísima, al caer la tarde, lanzaron una ofensiva contra el ejército norteamericano que sufrió más de 100 bajas y tuvo que huir a su cuartel en el bosque del Nogalar. Así, los mexicanos recuperaron el Fortín del Diablo y los héroes de ese día fueron Tomás Mejía, 300 hombres de Aguascalientes y Querétaro. Entonces, Mejía envió la caballería del general García Conde a Degüello a derrotar definitivamente al invasor. En los primeros momentos de la persecución, los lanceros a caballo mataron a otros 50 norteamericanos. Pero inexplicablemente, Pedro de Ampudia dio la contraorden de solo perseguir a los invasores hasta su cuartel en el bosque de Nogalar sin atacarlos. Con un panorama optimista y la moral en alto, se terminó el día 21 de septiembre. Aunque bueno, pues las tenerías quedaron en poder de los norteamericanos que, como dijimos, ya la habían tomado. ¿Y qué pasó el día siguiente, el 22 de septiembre? En el área del obispado, este día 22, el ejército invasor tomó por la mañana el pico occidental del obispado. Inmediatamente, con un telégrafo de banderas, Berra recibió la orden de desalojar el obispado y concentrarse en Catedral. Más tarde, Ampudia decidió que solo quedaba parque para defender la catedral y mandó concentrar ahí todas las tropas, dejando solo algunas trincheras en las esquinas. Los norteamericanos subieron su poderosa artillería al obispado y desde allí hicieron blanco en casas particulares y en el palacio municipal. Los ciudadanos y los soldados mexicanos pues cayeron en pánico al quedar atrapados y desprotegidos del ejército nuestro que se había atrincherado en la catedral. Así terminó el día 22 con un panorama oscuro para nosotros. ¿Y qué sucedió al día siguiente, el 23 de septiembre? Ese fue el día en que el pueblo reinero mostró su heroicidad. Los invasores emprendieron un ataque feroz e inédito, contrario al honor de la guerra de aquel tiempo, porque las guerras pues siempre se desarrollaban en campos de batalla y muy excepcionalmente pues había algunas poblaciones aisladas. Pero los invasores partieron del obispado a fuego vivo por las calles de Hidalgo y Padre Mier, deteniéndose en el camposanto de la Purísima para evitar la huida de los mexicanos, así fueran soldados o fueran ciudadanos. Por el norte se apostaron en la Ciudadela. Por el oriente, los invasores iniciaron la toma definitiva de la ciudad, trepando a los muros de las casas para atacar desde la altura a los soldados mexicanos y voluntarios regiomontanos. Allí, la heroína Josefa Sosaya dio muestras de heroicidad alimentando y motivando a los soldados mexicanos, exponiéndose ella sobre el techo de su domicilio. Ampudia envió a los soldados y suboficiales a pelear mal armados, mal comidos. Algunos pues, no traían en el estómago más que un jarro de pulque. Los mexicanos, ahora sí ya sin distingo de soldados o paisanos, se enfrentaron al enemigo que violaba la santidad de las casas en actos contrarios a las normas de la guerra. La matanza continuó luego del atardecer. La ciudad se iluminaba por los incendios y los cañonazos norteamericanos. Así terminó el día 23, con los peores augurios entre la asustada población. ¿Cuáles fueron los sucedidos el día 24 de septiembre? En la Plaza Mayor, hoy Plaza Zaragoza, a eso de las 3 de la mañana, Taylor pidió hablar con los jefes mexicanos. Aparentemente quería una tregua, pero para su agradable sorpresa, Ampudia tomó la palabra para capitular, aunque la batalla aún no estaba decidida.
Los hechos en el antiguo Palacio Estatal, Escobedo y Morelos, fueron los siguientes. Ampudia no participó en las negociaciones. Los que parlamentaron fueron los generales Requena, García Conde, por cierto, este hombre deseaba luchar hasta la muerte, y el legendario héroe de la Federación y la democracia, Manuel María de Llano. Las condiciones fueron que el ejército mexicano se retiraría con escaso armamento y alimento, y los norteamericanos no avanzarían en 7 semanas con la utópica esperanza de que ambos gobiernos nacionales llegaran a un acuerdo. Además, se respetarían las autoridades mexicanas. Sí, pero el Congreso del Estado y el Tribunal ya se habían disuelto, y el gobernador Francisco de Paula Morales movilizaba su ejército a Linares. Ya los hechos del 26 de septiembre fueron los siguientes. El ejército mexicano abandonó la ciudad. El ayuntamiento de Monterrey quedó como la única autoridad mexicana en constante enfrentamiento con la comandancia norteamericana, y la burda ocupación duraría poco más de 2 años con varios gobernadores que ni siquiera sabían hablar español. Los generales Antonio Canales Rosillo y José Urrea se opusieron a la rendición y formaron guerrillas que resistieron la ocupación norteamericana. Y aún después de firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, proponían una guerra contra Estados Unidos hasta recuperar los territorios perdidos o que se derramara la última gota de sangre mexicana. Esta narración, amigas y amigos, corresponde a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, cuando el horrendo rostro de la guerra se mostró en la ciudad. Pues amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Así fue como nosotros recorrimos los lugares más importantes de la batalla de Monterrey. Así fue como celebramos y conmemoramos este hecho histórico tan importante para la vida de nuestra ciudad. Estamos con ustedes, gracias, en la próxima nos veremos, pero por ahora recorrimos y recordamos esta gran batalla de Monterrey.